hola a todos. Espero que se encuentren bien. Vaya, pasaron algunos meses desde la última vez que subí un video, creo que no ha habido otra época donde fuera más inactivo por aquí que esta, sin contar el cover que hice de bufanda del YouTube hace días, pero bueno, hoy he venido a explicar qué fue lo que ocurrió conmigo, a qué se debió esta falta de actividad en mi canal a tal punto de quedar abandonado. Sin más cacareo, empecemos. Bien, todo comenzó en abril de 2026, en la semana del 20 específicamente. Entre esos días me sentía preparado y motivado a volver gracias a que estuve aprendiendo un poco de código con Lua, para introducir backgrounds en FNF Search Engine. Esto lo aprendí mientras ayudaba a mi amigo Toysony con un proyecto para un mod de FNF. El resultado me entusiasmó tanto que me quedé un poco obsesionado en crear otras cosas con el código Lua, además de que finalmente estaba grabando gameplays de FNF en la PC. Sin embargo, después del bajo rendimiento de los últimos dos covers que subí en aquel entonces, comencé a sentir un bajón emocional, ya que no consiguieron rendir como yo esperaba. Puede parecer poco, pero la cosa no termina ahí. Terminé deprimiéndome un poco más al ver que otros usuarios tenían más suerte con sus proyectos, ya que solían recibir más apoyo. Era algo que me causó impotencia, ya que, a pesar de las horas que metí para sacar esos dos covers, no alcanzaron el rendimiento que yo esperaba, y creo que hasta sabrán qué pasó después. Unos días luego de lo ocurrido, me desahogué en mi comunidad donde expliqué que me retiraría debido a la situación del momento. Sin embargo, unos 2 días después, subí otro post disculpándome por el drama que hice en el post anterior, ya que, como mencioné ahí mismo, me alteré bastante a tal punto de que necesitaba sacarlo. Desde aquel entonces intenté recuperarme y planear mi regreso a la plataforma para algún día, aunque iba a ser algo más grande que ese cover simple que hice. Luego de un tiempo me puse a reflexionar sobre la situación y recordé que no era un percance tan grave, ya que no soy el único que ha pasado por esto. Hay varios otros que suben lo que les gusta esperando tener apoyo, y terminan obteniendo un resultado que no esperaban, pero al final del día varios siguen intentándolo y haciéndolo sin importar el rendimiento del mismo. Era algo que estuve a punto de renunciar a seguir haciendo, pero gracias a lo que reflexioné, decidí seguir intentándolo y no preocuparme mucho por las visitas. Simplemente es cuestión de ser paciente, porque algún día llegará el momento de cada uno. Esto fue lo que me motivó a continuar en la plataforma y con un nuevo comienzo. Ahora se preguntarán, ¿por qué demonios sigo tan inactivo si prácticamente ya me recuperé de aquel bajón? Eso se debe a que tengo una lucha interna que es difícil de superar, y estoy hablando de nada más y nada menos que de la procrastinación. Probablemente algunos de ustedes luchen por algo parecido, pero en mi caso, suelo ser una persona que procrastina mucho. Es algo que desde hace un tiempo intento superar, pero lastimosamente no es algo fácil de hacer. Para futuros videos necesito hacer dibujos, hacer el cover y asegurarme de que este mismo suene bien, editar el visualizer, dibujar la miniatura, etc. Es mucho trabajo por video y lo tedioso que es me genera una pereza enorme que termina eliminando mis ganas de querer empezar a hacerlo. Muchos de ustedes dirán que está bien, no tienes la obligación de terminar tus proyectos si no quieres, pero lastimosamente no se trata de eso. El problema aquí es que yo mismo no suelo cumplir con mi palabra, debido a que siempre me dejo llevar por la flojera. Siempre he dicho que haré X cosa, solo para que luego termine haciendo nada, y es algo que honestamente me ha tenido algo cansado. Estuve intentando confrontarlo, pero no es algo sencillo. Tengo incluso pendientes con otros amigos de hace varios meses que ni siquiera he hecho debido a este problema que tengo. Por ejemplo, a mi amigo Paco le debo unos sprites que dije que haría, pero lastimosamente no he podido terminarlos debido a que no he sentido ganas de continuar haciéndolo. A mi amigo Jeff también le debo algunos sprites, etc. Por cierto, si están viendo esto, quiero disculparme cordialmente con ustedes por hacerlos esperar innecesariamente, ya que no fue bueno de mi parte asegurar que los ayudaría y luego al final no cumplirlo. Más allá de que suelo procrastinar mucho, hubo otra razón que retrasó el desarrollo de mis proyectos, y ese fue la universidad. Hubo momentos en los que no me dejaba tranquilo, sobre todo en la semana de exámenes, donde tenía que quedarme a hacer todo a lo apurado, ya que como sabrán ustedes, la universidad al punto de los exámenes se pone así, pero lo bueno es que logré terminarlos y ahora estoy de vacaciones, pero ya pronto estarán por terminar. Estoy aún buscando una forma de optimizar el tiempo
tiempo para evitar que la universidad me impida avanzar en mis proyectos, ya que siento que puedo hacer ambas cosas a la vez, solo necesito encontrar una respuesta a la ecuación. Además, como mencioné antes, estoy tratando de vencer en mi lucha interna a la procrastinación, para no retrasarme mucho con mis proyectos personales. Bueno, esa ha sido mi explicación. Antes de terminar, ahora pasaré a responder algunas posibles preguntas que me harán, las cuales son: 1. ¿Cómo te va con Cuphead Manía? Bueno, la verdad el proyecto va bastante bien, aún estoy en fases tempranas del desarrollo, ya tengo terminado el cover de Ipsame, solo me falta hacer el de Starman Slaughter y pedirle ayuda a mi amigo y ver para que haga las cinemáticas que faltan, pero eso será después de terminar de dibujar los diseños para Starman Slaughter. Además, estoy planeando mejor primero hacer los covers de todas las canciones y dejar los detalles visuales para lo último. 2. ¿Tu contenido seguirán siendo covers o será más variado? Bueno, la verdad estaba pensando subir contenido sobre Cuphead. Estos meses me propuse a realizar el Hater% en mi teléfono, tengo planeado grabar y subirlo a mi canal, pero lastimosamente no podré, ya que mi teléfono no posee los recursos suficientes para grabar cómodamente y en buena calidad, pero no pasa nada, ese desafío lo traeré subido para cuando tenga un nuevo celular, o también cuando me compre el juego oficial en este año, claro, solo si me da la gana de hacerlo. 3. ¿Qué pasará con los favores de tus amigos que tienes pendientes? Bueno, dije que los haría, y tengo que cumplir con ello, por lo que sí, los voy a terminar, pero iré a mi propio ritmo para no sentir presión. 4. Noté que eliminaste tu cuenta de Discord. ¿A qué se debió esa decisión? Nada malo en realidad, solo quería hacer un reinicio allí. Actualmente tengo una nueva cuenta, pero eso sí, no voy a agregar a cualquiera allí. Si quieres hablar conmigo por Discord, que sea por una buena razón, esto lo digo más que nada para no terminar agregando gente que luego estará de puro relleno. Hace unos días de hecho tuve que eliminar a algunos amigos de mi Discord, no porque me hicieran algo malo ni nada por el estilo, nada de eso, simplemente para mí no tiene sentido tenerlos agregados. Si vamos a pasar meses de no hablar allí, todo esto es con la intención de optimizar mi espacio en la plataforma, y se preguntarán por qué no iniciar yo la conversación. Es que hay veces en las que lo intento, pero en algunos casos suelen responder de manera seca en ocasiones seguidas, como si no quisieran hablar más conmigo, y para ello mejor decido respetar el espacio para que esa persona pueda estar en paz. Repito, no fue porque les diera la espalda, debido a que entre comillas me hicieran algo malo, solo buscaba optimización. Bien, eso ha sido todo lo que tengo que decir, espero que les haya quedado clara mi explicación. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Que pases una linda tarde, nos vemos.